Hay un mensaje que atraviesa los siglos inscrito en textos sagrados y testimonios proféticos, que la mayoría de nosotros nunca hemos comprendido realmente. No se trata de una especulación moderna, ni de una teoría conspirativa más, se trata de un mandato antiguo, pronunciado en el desierto, repetido por los profetas y confirmado por aquellos que han caminado cerca del umbral entre lo visible y lo invisible. Un mandato que tiene que ver con nuestra supervivencia física, pero también con nuestra preparación espiritual. Joche Benítez, el investigador español que dedicó su vida a desentrañar los misterios más profundos de la Biblia y de la experiencia humana, dejó entrever algo inquietante en sus escritos, que en los tiempos de tribulación solo 5 alimentos serán necesarios para preservar la vida, no 50, no 20, 5. Y todo lo demás, todo lo que hoy acumulamos en nuestras despensas, todo lo que consideramos indispensable, perderá su utilidad. ¿Por qué 5? ¿Por qué no más? ¿Qué simbolismo espiritual encierra este número? Y más importante aún, ¿qué tipo de alimentos son estos que Dios mismo diseñó para sostenernos cuando todo lo demás colapse? Este no es un discurso sobre previsión económica. Es una revelación sobre la providencia divina, sobre cómo el Creador preparó desde el principio ciertos elementos naturales que contienen en sí mismos todo lo que el cuerpo y el alma necesitan para resistir. Alimentos que no dependen de sistemas humanos, que no caducan con facilidad, que no requieren refrigeración ni tecnología. Alimentos que están escritos en las páginas del Éxodo, del Deuteronomio, en los relatos de los profetas del desierto y en los testimonios de quienes vivieron el fin de una era. Y aquí está el primer detalle que casi nadie ha notado. Estos 5 alimentos no solo nutren el cuerpo. Cada uno de ellos fue usado en contextos bíblicos de transformación espiritual, de pactos, de liberación. Cada uno representa una dimensión de la relación entre Dios y el ser humano. Y si comprendes esto, comprenderás por qué en los días venideros serán estos 5, y no otros los que marcarán la diferencia entre quienes sobreviven y quienes perecen. Porque lo que está por venir no es simplemente una crisis económica o un colapso logístico. Es un tiempo donde lo superfluo será eliminado, donde lo artificial dejará de funcionar, donde el ser humano deberá volver a lo esencial. Y en ese retorno descubrirá que Dios ya había hablado, ya había mostrado el camino. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? En este momento, mientras lees o escuchas estas palabras, algo dentro de ti reconoce que esto no es ficción. Tal vez lo sientas como una intuición, tal vez como un eco de algo que tu alma siempre supo, porque la verdad profunda nunca es completamente nueva. Siempre ha estado ahí, esperando ser recordada. Así que prepárate. Lo que voy a compartir contigo no es solo información, es conocimiento sagrado, es sabiduría preservada y es un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó con un versículo que parece simple, casi ignorable. Éxodo 16:4. Dios le dice a Moisés: «He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no». Maná, pan del cielo. Un alimento que nadie había visto antes, un alimento que no provenía de la tierra, sino del aire, del rocío de la mañana. Un alimento que no podía ser acumulado más allá de lo necesario porque se corrompía. Un alimento que enseñaba una lección fundamental, la dependencia diaria en Dios. Pero hay algo que pocos advierten. El maná no era solo un milagro logístico, era un arquetipo. Era la primera pista de un patrón divino que se repetiría a lo largo de toda la historia sagrada. Dios siempre provee lo esencial, y lo esencial es suficiente. Benítez, en su profunda investigación sobre los relatos bíblicos, sugirió que este alimento no era místico en el sentido fantasioso, sino profundamente real y funcional, algo que combinaba propiedades nutritivas excepcionales con una densidad simbólica que apuntaba hacia el futuro, hacia un tiempo donde el ser humano, despojado de sus estructuras artificiales, tendría que volver a confiar en lo que la naturaleza y Dios ofrecen sin intermediarios. Y aquí aparece la primera revelación concreta. El maná, según análisis históricos y botánicos, podría estar relacionado con la resina de ciertos árboles del desierto, rica en azúcares naturales, minerales y compuestos que sostienen la energía del cuerpo sin necesidad de procesamiento. Un alimento completo en su simplicidad. Un alimento que no necesita refrigeración, que no necesita cocción compleja, que se preserva en su forma natural,
Este es el primer alimento de los 5, pero no es el único. Y cada uno de los siguientes tiene su propia historia, su propio pacto, su propio mensaje. El segundo alimento aparece en los relatos del Arca del Pacto. Dentro de esa caja sagrada, junto a las tablas de la ley y la vara de Aarón, se guardaba una vasija de oro con maná. ¿Por qué? Porque era un testimonio, un recordatorio perpetuo de que Dios alimenta a su pueblo cuando todo lo demás falla. Pero junto al maná hay otro elemento recurrente en las provisiones divinas, el aceite de oliva, mencionado más de 200 veces en la Biblia. Usado para ungir reyes, sacerdotes y profetas, usado para mantener encendidas las lámparas del templo, y usado también como alimento básico de supervivencia. El aceite de oliva no es solo grasa, es medicina. Es energía concentrada, es preservación. En tiempos antiguos, las familias que tenían aceite podían sobrevivir meses enteros sin acceso a otros recursos, porque el aceite no solo nutre, sino que protege. Fortalece el sistema inmunológico, sana heridas, ilumina en la oscuridad. Y aquí está el detalle que te hace pensar. El aceite de oliva puede durar años sin perder sus propiedades esenciales si se almacena correctamente. No requiere tecnología, no requiere conservantes químicos. Es en sí mismo un conservante natural. Este es el segundo alimento. Y ahora algo comienza a tomar forma. Algo que tiene que ver con la autosuficiencia divina, con la independencia de los sistemas humanos, con la preparación silenciosa que Dios siempre ha pedido a quienes le escuchan. Porque estos alimentos no son aleatorios, son estratégicos, son completos y son suficientes. Pero aún faltan 3. Y cada uno de ellos añade una capa más profunda de comprensión, porque lo que estamos descubriendo no es solo una lista de compras espirituales, es un mapa de supervivencia diseñado por el Creador mismo. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Durante siglos, las comunidades que vivían en los márgenes del imperio, lejos de las ciudades, lejos del comercio constante, desarrollaron una sabiduría práctica que hoy hemos olvidado por completo. Sabían qué almacenar, sabían qué cultivar, sabían qué comer cuando las cosechas fallaban, cuando las guerras arrasaban los campos, cuando las plagas destruían los graneros. Era conocimiento transmitido de generación en generación, conocimiento que, curiosamente, con los alimentos mencionados en los textos sagrados como provisiones divinas. El tercer alimento que aparece una y otra vez en este patrón es el grano, pero no cualquier grano. El trigo, la cebada y, en contextos hebreos, el trigo integral sin procesar. En el libro de Ezequiel, Dios le ordena al profeta que haga pan con una mezcla específica de granos durante un tiempo de asedio. No es pan común, es pan de supervivencia, pan diseñado para sostener la vida con la menor cantidad de recursos posibles. El trigo almacenado en grano entero puede durar décadas, siglos incluso si se mantiene seco y protegido. Los arqueólogos han encontrado trigo en tumbas egipcias que aún conserva su capacidad de germinar después de 3.000 años. 3.000 años. Un alimento que trasciende generaciones, un alimento que no depende de fechas de caducidad impresas por empresas, un alimento que Dios mismo diseñó con una longevidad casi eterna. Y no es solo longevidad, el trigo integral contiene proteínas, fibra, vitaminas del complejo B, hierro, magnesio. Es en esencia un alimento completo y cuando se combina con los otros 2 que ya mencionamos, maná y aceite, se convierte en una base nutricional capaz de sostener al cuerpo humano durante meses, incluso años. Pero aquí viene algo inquietante, algo que los historiadores de la alimentación han notado. En todas las grandes crisis de la humanidad, hambrunas, guerras, colapsos de imperios, las comunidades que sobrevivieron eran aquellas que tenían reservas de grano, no de alimentos procesados, no de enlatados industriales, grano simple, almacenable, multiplicable. Y esto nos lleva al cuarto alimento, uno que aparece en contextos de pacto, de celebración, pero también de provisión extrema, la miel. En el desierto, cuando Moisés describe la tierra prometida, la describe como tierra que fluye leche y miel. La miel no es solo un endulzante, es un antibiótico natural, es energía pura es uno de los pocos alimentos en la tierra que nunca se echa a perder. Literalmente. Se han encontrado jarras de miel en tumbas egipcias
que después de más de 3000 años aún son comestibles. La miel no se descompone, no se pudre, no necesita refrigeración y tiene propiedades curativas documentadas desde la antigüedad. Sana heridas, combate infecciones, fortalece el sistema inmunológico, proporciona energía inmediata sin causar picos de insulina descontrolados. Juan el Bautista, el profeta del desierto, se alimentaba de langostas y miel silvestre, los alimentos de la autosuficiencia, los alimentos que no dependían de nadie más que de la provisión divina a través de la naturaleza. Y aquí está el patrón. Cada uno de estos alimentos puede ser obtenido directamente de la naturaleza, sin necesidad de sistemas industriales. Cada uno puede ser almacenado durante años sin perder su valor. Cada uno contiene propiedades que van más allá de la nutrición básica. Son alimentos proféticos, son alimentos de resistencia. Pero aún falta el quinto, y este es quizás el más revelador de todos, porque cuando comprendas qué es y por qué fue escogido, entenderás la profundidad del diseño divino. Entenderás que nada de esto es casualidad, que cada detalle fue planeado, que cada provisión fue pensada para un tiempo específico, para un tiempo como el nuestro. Y es justo aquí donde la historia da un giro inesperado. Existe un silencio extraño en la historia de la alimentación humana, un vacío en lo que se nos enseña sobre cómo nuestros ancestros realmente sobrevivían. En las escuelas aprendemos sobre agricultura industrial, sobre la Revolución Verde, sobre cómo la humanidad superó el hambre mediante la tecnología. Pero hay algo que no se menciona, algo que se ha borrado deliberadamente del discurso público, y es esto. Durante milenios, las comunidades más resilientes del planeta no dependían de cadenas de suministro, no dependían de supermercados, no dependían de gobiernos. Dependían de un conocimiento antiguo sobre qué almacenar, cómo preservarlo y cómo vivir en equilibrio con lo que la tierra ofrecía sin forzarla. Ese conocimiento era transmitido en las familias, en los monasterios, en las comunidades religiosas. Y curiosamente, muchas de esas comunidades basaban sus reservas alimenticias en exactamente los mismos 5 elementos que estamos explorando aquí. El quinto alimento es la sal. Sí, la sal. Tan simple, tan común. Y sin embargo, tan absolutamente esencial que civilizaciones enteras se construyeron y colapsaron alrededor de su control. La sal no es solo un condimento. Es un preservante, es un antiséptico, es un mineral vital para el funcionamiento del sistema nervioso, para la hidratación celular, para la transmisión de impulsos eléctricos en el cuerpo. Sin sal, el ser humano no puede sobrevivir más de unos pocos días. Y aquí está el detalle profundo. En los textos bíblicos, la sal aparece siempre en contextos de pacto. Pacto de sal significa pacto eterno, inquebrantable. Cuando Dios establece un pacto con su pueblo, lo sella con sal, porque la sal no se corrompe, la sal no cambia, la sal perdura. Y en términos prácticos, la sal permite que otros alimentos duren, permite que la carne se preserve, que el pescado no se echa a perder, que los vegetales se fermenten y se conviertan en reservas para el invierno. Sin sal no hay preservación. Sin sal no hay supervivencia a largo plazo. Entonces aquí tenemos los 5, maná o su equivalente moderno. Alimentos concentrados naturales como la miel de rocío, resinas vegetales, alimentos deshidratados de origen divino, aceite de oliva, grasa esencial, medicina, energía concentrada, grano entero, trigo, cebada, base de carbohidratos y proteínas. Miel, energía pura, antibiótico natural, conservante eterno, sal preservante, mineral vital, símbolo de pacto. Estos 5 elementos, combinados, ofrecen todo lo que el cuerpo humano necesita para subsistir durante periodos prolongados de crisis. Pero más allá de lo nutricional, cada uno de ellos tiene un significado espiritual profundo. Cada uno representa un aspecto del carácter de Dios: provisión, sanación, sustento, eternidad, pacto. Y aquí es donde el conocimiento se vuelve suprimido, porque si las personas supieran esto, si las comunidades volvieran a este modelo de autosuficiencia, si las familias comenzaran a almacenar estos 5 elementos en lugar de depender de sistemas externos, el control se debilitaría, la dependencia disminuiría.
Y eso no conviene a quienes construyen imperios sobre la escasez artificial. Benítez, en sus reflexiones sobre los tiempos finales, insistía en algo inquietante, que las grandes crisis no son accidentales, son diseñadas, son permitidas y en ellas se revela quién realmente confiaba en Dios y quién confiaba en los sistemas del mundo. Porque cuando todo colapse, y colapsará, cuando los estantes estén vacíos, cuando las cadenas de suministro se rompan, cuando el dinero pierda su valor, aquellos que tengan estos 5 alimentos no solo sobrevivirán físicamente, sobrevivirán espiritualmente, porque habrán aprendido la lección más antigua de todas, que Dios provee lo esencial, y lo esencial es suficiente. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado, y que cambia toda la perspectiva. No se trata solo de tener estos alimentos. Se trata de entender por qué estos y no otros. Se trata de comprender que cada uno de ellos está codificado en la historia sagrada como un propósito que va más allá de la supervivencia física, porque lo que Dios está preparando no es solo un rescate material. Es una purificación, una separación, una revelación de quién realmente le pertenece. Y eso nos lleva al siguiente nivel de comprensión. Cuando comenzamos a rastrear estos 5 alimentos a través de las Escrituras, algo asombroso emerge. No es que aparezcan ocasionalmente, es que estructuran narrativas enteras. Momentos clave de la historia de la redención están marcados por la presencia de estos elementos. Tomemos el maná. Aparece en Éxodo 16, pero no desaparece ahí. En el Nuevo Testamento Jesús mismo se identifica con él. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí viene nunca tendrá sed jamás. El maná deja de ser solo alimento físico y se convierte en símbolo del alimento espiritual que sostiene al alma. Y aquí está la clave. Jesús no dice soy como el maná, dice soy el pan de vida. Está estableciendo una continuidad, una conexión directa entre lo que Dios proveyó en el desierto y lo que Él mismo provee en el desierto espiritual del mundo. El aceite de oliva, en Lucas 10, el buen samaritano usa aceite y vino para curar las heridas del hombre golpeado. El aceite no es solo mencionado. Y en el Antiguo Testamento, el aceite de la unción es lo que separa a alguien para un propósito sagrado. Reyes, profetas, sacerdotes, todos ungidos con aceite, todos marcados por ese líquido dorado que representa la presencia y el poder del Espíritu. Y en términos prácticos, los estudios modernos sobre el aceite de oliva virgen extra confirman lo que los antiguos sabían. Es uno de los alimentos más completos que existen, rico en ácidos grasos omega 3, antioxidantes, compuestos antiinflamatorios. Puede sostener al cuerpo durante periodos de escasez extrema sin causar deficiencias graves. El grano. En Ruth 2, la historia de redención ocurre en un campo de cebada. La provisión divina llega a través de la cosecha, y Booz, el Redentor, es dueño de campos de grano. El grano es prosperidad, es bendición, es la base material del pacto de Dios con su pueblo. Te daré una tierra que produce grano, vino y aceite, siempre esos 3, siempre juntos. Y en el Nuevo Testamento, Jesús usa el grano para enseñar sobre la muerte y la resurrección. Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano no es solo alimento, es ciclo. Es vida que se multiplica, es la promesa de que lo que parece perdido, en realidad está siendo preparado para resurrección. La miel, en 1 Samuel 14, Jonatán prueba miel en medio de una batalla y sus ojos se iluminan. Literalmente. El texto dice que sus ojos se aclararon. La miel no solo alimenta, restaura. Y en el Salmo 19 y 10, las palabras de Dios son descritas como más dulces que la miel y que el destilar del panal. La miel es sabiduría, es revelación, es el sabor de la verdad. Y en términos de supervivencia, la miel es un milagro. Proporciona glucosa instantánea al cerebro, mejora la concentración, acelera la recuperación física. En situaciones de extrema fatiga o desnutrición, una cucharada de miel puede ser la diferencia entre colapsar y continuar. La sal. En Mateo 5 y 13 Jesús le dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es identidad, es propósito, es preservación en medio de la corrupción, y perderla es perderlo todo. Y en Levítico 2 y 13 se ordena que toda ofrenda sea sazonada con sal. Porque sin sal la ofrenda es incompleta. Sin sal no hay pacto. Sin sal no hay verdadera consagración. Ahora bien, cuando colocamos estos 5 elementos juntos y los vemos a través de la lente bíblica, algo profundo emerge. No son simplemente alimentos prácticos, son símbolos teológicos, son instrumentos de pacto, son herramientas de separación entre quienes confían en Dios y quienes confían en el mundo. Y aquí es donde la investigación histórica se vuelve perturbadora. Porque resulta que cada gran avivamiento, cada gran reforma, cada gran movimiento profético en la historia del cristianismo, que rechazaron la dependencia de los sistemas imperiales, que almacenaron estos mismos alimentos y vivieron en preparación constante para los tiempos difíciles. Los monjes del desierto, los valdenses en los Alpes, los moravos, los puritanos, los menonitas. Todos ellos tenían algo en común: reservas de grano, aceite, miel, sal y una fe inquebrantable de que Dios proveería cuando todo lo demás fallara. Y siempre fueron perseguidos, porque su autosuficiencia era una amenaza. Su confianza en Dios era una acusación contra los sistemas de control. Y hoy, en pleno siglo XXI, estamos viendo el mismo patrón repetirse. Las cadenas de suministro se vuelven más frágiles. Las crisis alimentarias se multiplican. Los gobiernos acumulan poder a través del control de recursos básicos. Y en medio de todo esto hay un susurro antiguo que vuelve a resonar. Almacena lo esencial. Confía en lo eterno. Prepárate para lo inevitable. Pero aquí hay algo más. Algo que Jubjo Benítez señaló en sus últimas reflexiones. Algo que tiene que ver con el tiempo. Porque estos 5 alimentos no solo están diseñados para sostener al cuerpo. Están diseñados para liberar al alma, cuando ya no dependes del sistema, cuando ya no necesitas ir al supermercado cada semana, cuando ya no estás esclavizado por la necesidad constante de dinero para comprar comida procesada que enferma tu cuerpo. Algo cambia. Casi 2000 años. Te vuelves libre y esa libertad es peligrosa para quienes quieren controlarte. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque lo que estamos viendo no es solo una crisis económica, es una crisis espiritual, una crisis de identidad, una crisis de lealtad. Y Dios, como siempre, está separando. Está llamando. Está preparando a los suyos. Y la preparación comienza con algo tan simple, tan antiguo, tan profundamente sabio como almacenar 5 alimentos. Pero la verdad va aún más lejos. Hay un pasaje en Apocalipsis que casi siempre se lee de forma superficial. Apocalipsis 6:6, en medio de los sellos que se abren, aparece una voz que dice: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este versículo describe una hambruna donde el grano se vuelve extremadamente caro, donde un día entero de trabajo apenas alcanza para comprar suficiente comida para sobrevivir. Pero luego viene esa frase extraña: no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis alimentaria global se protege específicamente el aceite y el vino. Porque no son lujos, son esenciales. Son la diferencia entre morir de hambre y sobrevivir con salud. Y Dios está diciendo algo. Incluso en el juicio, incluso en la crisis, hay provisión para quienes saben dónde buscar. El aceite y el vino no se dañan, no se tocan, permanecen disponibles. Y eso es una promesa codificada. Una promesa de que en los peores tiempos Dios preserva lo esencial para su pueblo. Y aquí está la revelación impactante. Este versículo no es solo profecía futura. Es descripción de un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la historia. En cada gran hambruna, en cada colapso económico, en cada guerra que destruyó cosechas, los que sobrevivieron eran aquellos que tenían reservas de aceite, grano y otros elementos no perecederos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, en los guetos, en las zonas de asedio, las familias que habían almacenado aceite, sal
y granos sobrevivieron semanas, meses más que aquellas que dependían de raciones diarias. No es ficción, es historia documentada, es testimonio real. Y hoy, mientras el mundo se mueve hacia un sistema cada vez más centralizado, cada vez más dependiente de tecnología, cada vez más frágil, estamos viendo las señales de que ese tiempo descrito en Apocalipsis no es solo futuro, es ahora, es gradual, es progresivo. Y los que están despiertos, los que están atentos, están comenzando a prepararse, no desde el miedo, desde la sabiduría, desde la obediencia a un mandato antiguo que nunca dejó de ser relevante. Pero hay algo más, algo que tiene que ver con el número 5 mismo. En numerología bíblica, el 5 es el número de la gracia, es el número de la provisión divina inesperada. 5 panes y 2 peces alimentaron a 5.000. Las 5 vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, contienen toda la ley y la instrucción de Dios para su pueblo. 5 no es casualidad. 5 es diseño. 5 es suficiencia en la gracia. Y estos 5 alimentos son la manifestación física de esa gracia. Son el recordatorio de que Dios no nos deja desamparados, que incluso en el desierto, incluso en el colapso, incluso en el juicio hay provisión. Y ahora la pregunta es, ¿qué haces con esto? Porque puedes leerlo como información interesante, puedes archivarlo como curiosidad bíblica, o puedes verlo por lo que realmente es una instrucción, un mandato, una preparación ordenada por Dios mismo para los tiempos que ya están comenzando. Jute Benítez, en sus últimas entrevistas, habló de algo que muchos consideraron alarmista, dijo que los próximos años no serían como los anteriores, que el sistema que hemos conocido durante décadas está diseñado para colapsar, que no es pesimismo, es lectura de ciclos históricos, que aquellos que no se preparen sufrirán innecesariamente. No lo dijo desde el sensacionalismo, lo dijo desde la investigación, desde el estudio profundo de textos antiguos, de profecías cumplidas, de patrones que se repiten, y lo que él señalaba coincide exactamente con lo que estamos explorando aquí, que Dios siempre advierte antes de actuar, que siempre da instrucciones antes del juicio, que siempre provee un camino de escape para quienes le escuchan. Y el camino de escape no es huir a las montañas sin plan, no es entrar en pánico, es prepararse sabiamente, es almacenar lo esencial. Es volver a lo simple, es confiar en que lo que Dios diseñó desde el principio sigue siendo suficiente hoy, y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque una cosa es hablar de 5 alimentos en teoría y otra muy distinta es implementar esto en tu vida real, en tu familia, en tu hogar, y es precisamente eso lo que exploraremos a continuación, porque el conocimiento sin acción es solo filosofía. Y Dios no llama a filósofos, llama a obedientes. Vivimos en un mundo extraño, un mundo donde la comida es abundante pero vacía, donde los estantes están llenos pero los cuerpos están desnutridos, donde hay más acceso a calorías que nunca en la historia, pero también más enfermedades relacionadas con la alimentación. Y la razón es simple, hemos sustituido lo esencial por lo conveniente. Hemos cambiado lo natural por lo procesado. Hemos intercambiado la dependencia de Dios por la dependencia de corporaciones. Y ahora, cuando las crisis comienzan a aparecer, cuando las cadenas de suministro se interrumpen, cuando los precios se disparan, nos damos cuenta de cuán frágil es todo, de cuán dependientes somos de un sistema que puede colapsar en cualquier momento. Pero aquí está la ironía: mientras el mundo entra en pánico por la escasez, hay un grupo de personas que permanecen en calma, que no corren desesperadas a los supermercados, que no entran en crisis cuando las noticias anuncian desabastecimiento, porque ellas ya se prepararon, porque ellas escucharon el susurro antiguo, porque ellas volvieron a lo esencial. Y lo esencial, como hemos visto, no es complicado. No requiere ser millonario, no requiere tecnología avanzada, requiere sabiduría, requiere obediencia, requiere humildad para volver a lo simple. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para tu familia? ¿Qué significa esto para tu vida hoy, aquí, ahora? Significa que tienes una elección. Puedes seguir dependiendo del sistema. Puedes seguir comprando alimentos procesados que caducan en semanas. Puedes seguir confiando en que todo seguirá funcionando como hasta ahora.
o puedes despertar, puedes reconocer que estamos en un tiempo de transición, que las cosas están cambiando y que Dios, en su misericordia, está dando tiempo para prepararse. Y la preparación comienza con algo tan simple como esto. Consigue trigo entero, no harina procesada, grano entero. Almacénalo en recipientes herméticos, en un lugar seco. Puede durar décadas y cuando lo necesites puedes molerlo y hacer pan real, pan que nutre. Consigue aceite de oliva virgen extra, no aceites refinados, no aceites vegetales industriales. Aceite de oliva real prensado en frío. Almacénalo en botellas oscuras lejos de la luz. Te sostendrá, te sanará, te dará energía. Consigue miel pura. No miel procesada con azúcares añadidos, miel real de apicultores locales si es posible. La miel nunca caduca. Es medicina. Es energía, es vida. Consigue sal. Sal marina sin refinar, con todos sus minerales. No sal de mesa procesada. Sal real. Sal que preserva. Sal que sana. Sal que representa el pacto eterno de Dios contigo. Y el quinto, el maná moderno, puede ser muchas cosas dependiendo de dónde vivas. Puede ser alimentos deshidratados naturales. Puede ser frutos secos. Puede ser alimentos fermentados que concentran nutrientes y se preservan durante meses. El principio es el mismo. Alimentos completos, no procesados, que pueden almacenarse y que proveen nutrición densa. Esto no es paranoia. Es prudencia. No es miedo. Es sabiduría, no es desconfianza en Dios, es obediencia a su instrucción, porque Dios no provee milagrosamente cuando tú te niegas a actuar con responsabilidad. Dios provee sobrenaturalmente cuando tú has hecho tu parte naturalmente. Y tu parte es simple: almacenar lo esencial, preparar tu casa, enseñar a tu familia, compartir este conocimiento con quienes tienen oídos para oír, porque lo que viene no es solo una crisis económica. Es una revelación, una separación, una manifestación de quienes realmente confían en Dios y quienes confían en el mundo. Y en esa revelación, estos 5 alimentos serán un testimonio de que tú escuchaste, de que tú obedeciste, de que tú confiaste no en los sistemas humanos, sino en la provisión divina. Y aquí está la promesa: cuando tengas estos 5 elementos en tu hogar, no solo tendrás comida, tendrás paz. Porque sabrás que pase lo que pase, tú y los tuyos estarán sostenidos. Y esa paz en tiempos de caos es más valiosa que el oro. Pero esto no termina aquí, porque hay una dimensión más profunda, una dimensión que tiene que ver no solo con la supervivencia física, sino con la transformación espiritual. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Hay algo que sucede cuando vuelves a lo esencial, algo que va más allá de la lógica, más allá de la supervivencia. Algo profundamente espiritual. Cuando comienzas a prepararte de esta manera, cuando almacenas estos 5 alimentos, algo en tu interior cambia. Comienzas a ver el mundo de forma diferente. Comienzas a entender que no necesitas tanto como creías, que la abundancia no está en la variedad infinita de productos en el supermercado, sino en la suficiencia de lo simple. Y esa comprensión te libera del consumismo. Te libera de la ansiedad, te libera del miedo a la escasez, porque ya no dependes de un sistema externo, ya no estás encadenado a la necesidad constante de comprar, de acumular, de tener más. Y en esa libertad descubres algo que el mundo moderno ha olvidado, que menos es más, que la simplicidad es sabiduría, que la dependencia de Dios es la única dependencia que realmente sostiene. Esto no es solo teoría, es experiencia. Es testimonio de miles de personas a lo largo de la historia que, al volver a lo esencial, descubrieron una paz que el mundo no puede dar, una paz que no depende de circunstancias externas, una paz que nace de saber que Dios provee. Y esa paz transforma tu manera de orar, transforma tu manera de relacionarte con los demás, transforma tu manera de ver el futuro. Porque cuando ya no tienes miedo de la escasez, puedes ser generoso. Cuando ya no dependes del sistema, puedes ser libre. Cuando ya no te aferras a lo material, puedes abrazar lo eterno. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. No solo que sobrevivas, sino que vivas en libertad, que vivas en paz, que vivas en dependencia total de Él
Y estos 5 alimentos son el comienzo de ese viaje. Porque al almacenarlos, estás declarando algo. Estás declarando que confías en Dios más que en el mundo, que crees en su provisión más que en tu propio esfuerzo, que esperas su reino más que la estabilidad de los sistemas humanos. Y esa declaración tiene poder, tiene peso espiritual, porque es un acto de fe. Un acto de obediencia, un acto de separación. Y Dios honra eso. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Pero aquí está el desafío. Esto requiere acción. Requiere decisión. Requiere movimiento. No puedes simplemente asentir con la cabeza y seguir con tu vida como si nada. No puedes simplemente decir, qué interesante, y olvidarlo al día siguiente. Porque lo que está en juego no es solo tu comodidad, es tu supervivencia. Es tu testimonio en medio de la crisis, y el tiempo para prepararse es ahora, no mañana. No cuando las cosas empeoren, ahora. Porque cuando la crisis llegue será demasiado tarde, los estantes estarán vacíos. Los precios estarán por las nubes y la desesperación dominará. Pero tú no tienes que estar ahí, tú no tienes que ser parte de esa desesperación, porque tú escuchaste, tú entendiste, tú actuaste, y en ese actuar encontrarás algo que el mundo no puede ofrecerte. Encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de saber que Dios está contigo, que Dios te sostiene, que Dios te guía. Y esa paz, hermano, hermana, esa paz es el verdadero tesoro. Es lo que vale más que todo el oro del mundo. Es lo que ninguna crisis puede arrebatarte. Es lo que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Y es tuya, si eliges recibirla, si eliges actuar, si eliges confiar. Porque al final de eso se trata todo esto, de confianza, de fe, de obediencia. Y Dios está esperando que des el primer paso, que tomes la decisión, que almacenes lo esencial, que vuelvas a lo simple, que confíes en su provisión. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso, algo en el cielo se moverá, algo en tu espíritu despertará y descubrirás que nunca estuviste solo, que siempre hubo un plan, que siempre hubo provisión, que siempre hubo gracia. Y esa gracia, manifestada en 5 alimentos simples, será suficiente. Porque con Dios lo simple siempre es suficiente, lo esencial siempre es bastante. Y lo eterno siempre permanece. Ahora bien, una última reflexión antes de cerrar. Hay un momento en la vida de cada ser humano donde se enfrenta a una elección que define no solo su futuro, sino su identidad. Una elección entre confiar en lo visible o confiar en lo invisible, entre depender del mundo o depender de Dios. Y ese momento no siempre es dramático, no siempre viene con trompetas y señales en el cielo. A veces viene en silencio, a veces viene como un susurro, a veces viene como un conocimiento que se deposita en tu espíritu y te dice, prepárate, actúa, confía. Y hoy, si has llegado hasta aquí, si has leído o escuchado hasta este punto, es porque ese susurro llegó a ti, es porque algo en tu interior reconoce que esto no es casualidad, que esto no es solo información, una invitación a volver a lo esencial, a recordar que Dios siempre ha sido fiel, a comprender que su provisión nunca falla, a saber que en los tiempos más oscuros su luz brilla con mayor intensidad, y esa luz se manifiesta de formas simples, en 5 alimentos, en instrucciones antiguas, en sabiduría preservada a través de los siglos, en un mandato que nunca dejó de ser relevante. J. Benítez pasó su vida buscando verdades ocultas, verdades que el mundo había olvidado, verdades que la religión institucional había enterrado. Y una de esas verdades es esta, que Dios siempre prepara a su pueblo antes de actuar, siempre da instrucciones antes del juicio, siempre provee un camino de escape antes de la crisis, y ese camino no es complicado. No requiere riqueza, no requiere poder, requiere obediencia, requiere humildad, requiere fe, y esa fe se demuestra en acciones concretas, en decisiones reales, en pasos tangibles. Así que la pregunta no es si esto es verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a almacenar estos 5 alimentos? ¿Vas a preparar tu hogar? ¿Vas a enseñar a tu familia?
¿Vas a ser de aquellos que cuando llegue la tormenta permanecen en paz porque confiaron en el mandato divino? ¿O vas a dejarlo pasar? ¿Vas a olvidarlo en unos días? ¿Vas a seguir dependiendo del sistema? ¿Vas a esperar hasta que sea demasiado tarde? La elección es tuya. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Pero recuerda esto, Dios no fuerza, Dios invita, y esa invitación está frente a ti ahora, en este momento, en estas palabras. Y si la aceptas, si actúas, si confías, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre. Descubrirás que Dios es real, que su fidelidad es inquebrantable, y en los días venideros, cuando otros entren en pánico, tú estarás en paz. Cuando otros corran desesperados, tú estarás firme. Cuando otros pregunten, ¿qué haremos?, tú ya sabrás la respuesta, porque tú escuchaste, tú obedeciste, tú confiaste. Y eso, hermano, hermana, eso es lo que marca la diferencia entre quienes sobreviven y quienes prosperan, entre quienes temen y quienes confían, entre quienes se pierden en el caos y quienes caminan firmes en medio de la tormenta. Así que te dejo con esta última reflexión. El mundo está cambiando, los tiempos están cambiando, y Dios está llamando a su pueblo a despertar, a prepararse, a volver a lo esencial. Y lo esencial no es complejo. Son 5 alimentos. 5 elementos simples que contienen en sí mismos todo lo que necesitas para sobrevivir. Y más que eso, todo lo que necesitas para recordar que Dios nunca te abandona, que su gracia es suficiente, que su provisión es eterna, que su amor es inquebrantable. Y cuando tengas estos 5 alimentos almacenados en tu hogar, no solo tendrás comida, tendrás un testimonio, un recordatorio visible, tangible, real, de que Dios habló y tú escuchaste. Y ese testimonio será tu fortaleza, será tu paz, será tu ancla en medio de la tormenta. Así que actúa, decide, confía y prepárate para ver cómo Dios cumple, una vez más, su promesa de nunca dejar ni desamparar a los suyos, porque Él es fiel. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y estos 5 alimentos son la prueba viviente de esa fidelidad. Ahora la pregunta es, ¿serás tú parte de aquellos que lo demuestran? Si este mensaje resonó en tu espíritu, si algo dentro de ti reconoce la verdad de estas palabras, no te quedes callado. Comparte este video. Envíalo a tu familia, habla con tu comunidad, porque el tiempo para prepararse es ahora. Y recuerda, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que levántate, actúa y confía en que Él, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.